Bueno, pues vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la puntualidad. En primer lugar, daros las gracias por uniros a este webinar. Muchos de vosotros ya participasteis en el bloque, en la primera parte que celebramos ayer con Diego Gracia y hoy toca este segundo bloque con Humberto Borràs. Bueno, antes de nada, antes de presentar a Humberto, desear que dentro de lo que cabe estéis lo mejor posible, tanto de salud como de ánimo y de fuerza para superar esta situación tan complicada que estamos viviendo. Y bueno, comentaros que desde CAEP, a pesar de que ahora mismo la actividad de la Confederación está centrada en tratar de apoyar a las empresas para reactivar la actividad económica, también estamos intentando mantener los servicios que ofrecíamos habitualmente, así como pues, las jornadas y los desayunos empresariales que os ofrecíamos para ir abordando las materias de actualidad. Esta jornada estaba prevista con carácter presencial y bueno, dentro de la reprogramación pues la hemos reconvertido a webinar, que bueno, esperemos que, aunque no es lo mismo que estar con el contacto personal, ¿no?, pero que esperamos que resulte de vuestro provecho. Se enmarca dentro de un programa de salud laboral que cuenta con el apoyo del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral del Gobierno Balear para realizar acciones de información, de sensibilización y de apoyo a las empresas para mejorar todo lo que es la gestión en prevención de riesgos laborales. Y nos pilla justamente en un momento pues, especialmente crítico para la prevención de riesgos laborales por la crisis sanitaria del COVID. Entonces, bueno, en primer lugar, como os comentaba, agradecer el apoyo del IBASAL. Esta jornada y también todo el programa se enmarca o tiene como pilares los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 y que también es la que guía el Plan Estratégico de CAEP. Justamente este tipo de materias las enmarcamos dentro del ODS número 3, que es el de salud y bienestar, y el ODS 17, que es el de alianzas para conseguir los objetivos. Como sabéis, los factores psicosociales pues, tienen una importancia muy grande dentro de las organizaciones. Ahora, más que nunca, la gestión de las personas es fundamental porque de ello depende pues, incluso el rendimiento, la productividad y la competitividad. Si las personas están bien, las empresas funcionan bien y por eso queremos no solo ir repasando periódicamente cómo conviene realizar las evaluaciones de riesgo, sino sobre todo conseguir implementar medidas de prevención de esos factores psicosociales. Ayer con Diego Gracia abordamos la evaluación y hoy contamos con Humberto Borràs, que como muchos de vosotros ya sabéis es colaborador habitual de CAEP, es el gerente de Talentum Consultores, es psicólogo industrial y psicosociólogo, con una experiencia de muchos años en esta materia y bueno, siempre que tenemos que abordar este tipo de materias contamos con él porque consideramos que al igual que Diego ayer os puede aportar muchísimo. Como os decía, con Humberto la idea es ya aterrizar, abordar todas aquellas acciones de carácter más práctico que se pueden implementar en las empresas y también, como no puede ser de otra manera, dedicaremos un pequeñito espacio a poner el foco de atención en la situación que se está viviendo justamente ahora con respecto a la crisis del COVID-19 y a cómo está afectando eso a las personas trabajadoras y a qué pueden hacer las empresas en ese sentido. La intervención de Humberto durará aproximadamente 45 minutos y después tendremos un espacio para que podáis preguntar, trasladar vuestras dudas o incluso compartir vuestras propias experiencias. Lo podréis hacer vía chat, que yo le iré trasladando a Humberto las preguntas que planteéis en el chat, o si lo preferís podéis activar vuestro micrófono para intervenir directamente, ¿vale? La sesión la vamos a grabar y posteriormente, al finalizar, os vamos a enviar tanto la grabación de la sesión como la presentación en PowerPoint que va a utilizar Humberto. Y por mi parte ya nada más, daros las gracias a todos, darle las gracias a Humberto una vez más por su colaboración y te doy paso, Humberto, cuando quieras. Adelante. Pues muy bien, espero que se me escuche bien. ¿Se me escucha? Sí, ¿sí? Perfecto. Vale, pues
lo primero de todo, dar los buenos días a todas las personas que están conectadas y posiblemente las que se conecten después cuando se presente la webinar grabada. Y también una cosa importante es dar las gracias también a CAEP, a Mavia, por la invitación una vez más, un año más, a este tipo de jornadas o de sesiones, en este caso webinar. En el siglo XXI la competencia de la flexibilidad era una competencia fundamental para cualquier persona que quisiera tener éxito en la vida laboral, y creo que estas circunstancias nos están diciendo que ahora incluso más con toda la que está cayendo y con el COVID. Por tanto, CAEP demuestra una capacidad de flexibilizarse en el sentido de hacer cosas que estaban previstas para ser presenciales, para hacerlo, pues en este caso, con una webinar o una videoconferencia. Entonces, pues nada más, gracias, y si os parece bien, empezaremos con la presentación. Este bloque 2, ayer supongo que muchos de vosotros estuvisteis escuchando a Diego, creo que fue muy interesante y con ideas, sobre todo asociadas a la evaluación continua, que nos pueden ayudar a darle otra perspectiva a la evaluación psicosocial. Bien, el planteamiento que he hecho para esta sesión de hoy, primero hablaremos de unos conceptos básicos relacionados con la evaluación psicosocial y concretamente con la intervención, es decir, os propondré una serie de ideas basadas, lógicamente, en la experiencia de muchos técnicos de prevención y de mucha investigación, y también en mi experiencia. Haremos un ejercicio práctico sobre cómo podría ser una intervención, y después hablaremos de las técnicas de intervención asociadas al COVID-19 y, como comentaba Mavia, al final dejaremos un apartado para preguntas. Lo primero de todo, la introducción. Ahora mismo la metodología cualitativa está un poco, digamos, abandonada, porque estamos trabajando fundamentalmente con una metodología cuantitativa a la hora de identificar riesgos, ¿no? Entonces, esas evaluaciones nos dan unos resultados, y esos resultados son problemas que nosotros deberíamos resolver. Por tanto, si son problemas que deberíamos resolver, deberíamos buscar las causas de esos problemas. Por tanto, la evaluación de riesgo psicosocial, hay una cosa, podríamos decir que está clara, es decir, cómo se tiene que hacer. La interpretación no está tan clara, y la intervención mucho menos. Bien, entonces, vamos a por la introducción. Estos son los métodos habituales, el método SICAO, el método ISTAS y el método de factores psicosociales, que son los habituales. Estos métodos nos dan una serie de semáforos, que es los que vosotros conocéis y aparecen. Pero la pregunta es, una vez tengo estos semáforos que me dicen exactamente cuál es la problemática relacionada con mi evaluación psicosocial, ¿qué hago? Y aquí aparecen una serie de ideas que me gustaría hablar con vosotros o plantearos desde el punto de vista de lo que es el mundo de la psicosociología en la empresa. ¿Bien? La primera idea. El enfoque correcto es la resolución de los problemas. Es decir, tenemos que ir a buscar las causas. El otro día en un supermercado una chica estornudó y dijo: no tengo el COVID, tengo alergia. Por tanto, un estornudo, que es un síntoma, no significa que haya una causa como puede ser una enfermedad o una problemática asociada con el COVID. Con este ejemplo quiero decir que tenemos que ir a buscar los porqués. Los niños pequeños saben mucho de buscar porqués, porque siempre dicen: oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Por tanto, deberíamos trabajar en intentar identificar exactamente cuál es el origen del problema que nos aparece en una evaluación psicosocial. Bien, el otro día, por ejemplo, en una empresa había muy mal ambiente, y preguntando el por qué del mal ambiente, al final resultaba que el mal ambiente iba relacionado
con una aplicación informática nueva que estaba creando problemas de carga de trabajo, de autonomía temporal, de gestión del tiempo, etcétera, etcétera. Por tanto, lo cualitativo nos ayuda a entrar exactamente en las causas. Una segunda idea que os quiero también expresar, que cuando hablamos de condiciones de trabajo, no necesariamente las condiciones de trabajo tienen que ser malas. Las condiciones de trabajo pueden ser buenas o malas en función de cómo las organice. Por tanto, un responsable de un equipo puede crear efectivamente un problema serio asociado a lo psicosocial por culpa del estrés que puede provocar en sus compañeros, pero también un estilo de liderazgo determinado puede crear altos niveles de motivación, exactamente con la comunicación. Una mala comunicación crea estrés, una buena comunicación crea satisfacción. Por tanto, que las condiciones laborales no siempre son malas, no siempre crean estrés, sino que las condiciones laborales bien gestionadas lo que van a crear serán situaciones satisfactorias o situaciones en las que uno puede estar motivado y puede producir. Otra idea. El que más sabe de su puesto de trabajo es el propio trabajador. No perdamos la oportunidad de preguntarles a estos trabajadores cuáles son las posibles soluciones a los problemas psicosociales de la empresa. Los trabajadores, sea trabajador base, intermedio, directivos, saben mucho de su puesto de trabajo, saben mucho de su empresa y ellos son los que nos pueden dar mejores soluciones y soluciones más adaptadas a nuestra organización. Por tanto, aprovechémoslos. Yo soy consultor y como consultor yo siempre pregunto a los trabajadores para después, a partir de ahí, poder buscar ideas y soluciones a una problemática que me presentan. De hecho, hay un chiste que se dice que un consultor es una persona que te pide el reloj y te da la hora. En realidad, los técnicos de psicosociología, los técnicos de recursos humanos, efectivamente, nosotros lo que hacemos es fundamentalmente preguntar a los trabajadores y después, efectivamente, les damos la hora, en función de lo que nos han dicho, pero les damos una hora explicándoles si esa hora es correcta, no es correcta, si va retrasado, si no va retrasado, etcétera, etcétera. Por tanto, hay parte del chiste sobre a qué nos dedicamos los consultores, que efectivamente es verdad. Y por tanto, la idea es aprovechemos toda esa información que tienen nuestros colaboradores y compañeros para preguntarles. Y también, por supuesto, para preguntarles de una forma estructurada, ¿no? En el sentido de hacer un guión y preguntar de una forma determinada, en un entorno determinado, etcétera, etcétera, para llegar a las causas de los posibles problemas. Una nueva idea, la presentamos como una idea 4, que esto en el mundo de las organizaciones hay que tenerlo claro y en el mundo psicosocial también, que hay dos tipos de causas asociadas a la problemática psicosocial, una que es la naturaleza del trabajo, por ejemplo, evidentemente lo que están pasando en los equipos sanitarios con el tema del COVID, dicen que hay puestos de trabajo que su factor estresante, en este caso un paciente reclamando atención, lógicamente es estresante, por tanto forma parte de su naturaleza del trabajo. El otro día decía alguien que el colegio ideal sería un colegio sin alumnos. Evidentemente un profesor sin alumnos no puede ser profesor. Y después hay otro tipo de causas asociadas a lo que nosotros llamamos las decisiones organizacionales o las definiciones administrativas. La mayoría de la problemática psicosocial son las preguntas que nos hacemos nosotros como gerentes, como directores de una organización: cómo hacemos el trabajo, cuándo hacemos el trabajo, quién hace el trabajo, dónde hace el trabajo. Por tanto, podemos encontrar dos tipos de causas, unas asociadas al puesto de trabajo intrínseco y otras asociadas a las organizaciones. Por tanto, la pregunta clave que nos debemos hacer es la siguiente, relacionada con lo psicosocial. Es decir, si al final, ¿cómo puedo yo intervenir sobre los riesgos psicosociales? Esta es la gran pregunta y esta es la pregunta que de una manera sencilla queremos resolver. Pues
la forma de intervenir sobre los riesgos psicosociales es modificando las definiciones administrativas que están afectando a determinados factores. Es decir, si yo tengo un problema asociado al tiempo de trabajo, que la gente en su cuestionario dicen que padecen de falta de tiempo de trabajo o de problemas de conciliación, lo que tengo que hacer es revisar mis definiciones relacionadas con tiempo de trabajo, los turnos, los descansos, las vacaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, las preguntas para yo poder intervenir sobre la organización es preguntarme sobre qué estoy haciendo. Vale, otra idea sobre temas relacionados con lo psicosocial es que es imposible intervenir sobre todos los riesgos a la vez. Es decir, cuando yo tengo unos resultados de una evaluación psicosocial, lo que tengo que hacer es priorizar esas intervenciones y, por tanto, tengo que ser consciente de que esas intervenciones las tengo, por ejemplo, tengo que entender que eso va a suponer un cambio, que los cambios significan que de alguna manera va a haber resistencias, que necesito tiempo para ver esos cambios y después también que tendré que hacer reajustes. Una recomendación es, si hay algún tipo de intervención, pues a lo mejor hacer una intervención con una experiencia piloto para ver qué pasa, ¿no? Otra de las ideas, no sé si conocéis esto, que dice que a veces el árbol no nos deja ver el bosque. Bien, entonces el planteamiento es el siguiente, que cuando yo tengo una evaluación psicosocial cuantitativa, tengo unos resultados y esos resultados me dicen que hay una serie de problemáticas asociadas a unos factores. Existe un enfoque, que es el enfoque sistémico, que dice que todo está relacionado. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos viviendo una situación muy sistémica en que una problemática relacionada con un mercado en una ciudad de China se ha producido una infección con un virus y este virus actualmente está afectando a todo el mundo. No solo está afectando a la salud, sino está afectando a la economía, a nivel social, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que tenemos que entender es que cualquier cosa que toquemos de nuestra organización va a afectar al resto de elementos de la organización. Es decir, si yo toco un factor que se llama supervisión-participación, este factor también va a intervenir o va a afectar al resto de factores, ¿no? Hay una cosa que se dice en el mundo del sistémico, que es que un conjunto de músicos no es una orquesta. O un grupo de trabajadores en un centro de trabajo no es una empresa. Lo que hace realmente que sea una orquesta o que sea una empresa, son las relaciones de esas personas que se coordinan para conseguir determinados objetivos. En el caso de la empresa, son las organizaciones, objetivos de tipo empresa, o sea, de servicio o de producto. Por tanto, la idea es que siempre que estoy tocando determinado factor psicosocial, tengo que tener en cuenta que también voy a tocar el resto de factores. Por tanto, la intervención psicosocial tiene que verse no como un árbol que no me deja ver el bosque, sino que tengo que tener una visión de ver exactamente el árbol, exactamente el factor psicosocial, pero también debo de ver el bosque que hay detrás de ese árbol. Es decir, qué efectos tiene ese factor psicosocial en el resto de la organización, qué factores o qué efectos tiene esa intervención psicosocial que voy a realizar sobre el resto de factores. Bien, yo tengo una experiencia, os la cuento rápida, que por un problema que aparecía como asociada a temas de conciliación, de turnos, etcétera, etcétera, cuando hacemos la intervención, descubrimos que exactamente el problema va asociado a que la aplicación que se utiliza en esa organización para el tema de turnos es una aplicación muy, digamos, vasta o rudimentaria, lo que hace que la persona, en este caso un supervisor, que se dedica a hacer los turnos, tenga una sobrecarga de trabajo y hace que esa sobrecarga de trabajo afecte, en este caso, al tiempo de trabajo. Es decir, la organización de los turnos
son unos turnos, podríamos decir, que no son efectivos ni satisfactorios para la gente. Pero ¿cuál es exactamente el origen? El origen es una aplicación informática, el origen asociado a un problema de una responsable con mucha carga de trabajo que no tiene tiempo de hacer unos turnos en condiciones y que eso afecta al final al tiempo de trabajo. Bien, por tanto, lo que nos planteamos como técnicos de prevención o como responsables de prevención es que, de acuerdo que hay que ver el árbol, pero no hay que dejar de ver el bosque. Es decir, de acuerdo que hay que ver el factor psicosocial que me acaba de salir como un factor de riesgo en una evaluación cuantitativa, pero que yo, cuando tengo que hacer la intervención, tengo que tener en cuenta exactamente otros efectos sobre otros factores. Bien, y ahora preguntamos, de lo quanti a lo quali, porque evidentemente la forma actual de evaluar riesgos es a partir de lo cuantitativo, es decir, le pasamos un cuestionario a las personas trabajadoras y esos nos dan unos resultados numéricos o un semáforo, ¿no? Yo pregunto, oye, ¿cuándo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Etcétera, una serie de preguntas, pero a mí lo que me interesa es hacer una intervención desde lo cualitativo, preguntando a las personas que ocupan los puestos de trabajo una serie de cuestiones asociadas a lo cualitativo. Entonces, ¿por qué la intervención cualitativa? Pues la primera pregunta es, ¿cuál es el impacto que puede tener las definiciones administrativas en lo psicosocial? Es decir, yo tengo que preguntarme y tengo que preguntarle a mi gente o a la gente con la que yo trabajo, tengo que preguntarle a ver qué tipo de decisiones creen que les están afectando a determinados factores psicosociales. Por tanto, yo tengo que aterrizar lo cuantitativo, que me aparece en una evaluación en colores y en números, para aterrizarlo en lo cualitativo. Yo utilizaré unas técnicas cualitativas donde hablo, escucho, la gente se puede expresar y, lo más importante, se puede involucrar en la participación de la toma de decisiones a ver cuál será la medida correcta. En definitiva, entender la situación de esa empresa concreta, de esa organización concreta, en vistas a poder hacer la mejor intervención. Bien, la propuesta que hacemos ahora es una propuesta de intervención a partir del focus group o grupo focal, que es una técnica cualitativa que es la que, aparte de la entrevista, es la que se utiliza habitualmente en temas de intervención psicosocial. Es decir, el objetivo sería intentar identificar cuáles podrían ser las posibles intervenciones. Por tanto, antes de eso, tengo que tener claro cuál es el objetivo de la reunión, tengo que tener clara cuál es el resultado de la evaluación cuantitativa psicosocial para preguntar, para preparar un guión, tengo que preparar a los participantes, el número es entre 5 y 12, tengo que convocarlos, menos de 5 mal, más de 5 también mal, porque la dinámica se empobrece o se complica. Siempre se dice que Jesucristo se buscó 12 discípulos precisamente porque era un número ideal para poderlo gestionar. También los grupos o los equipos deportivos siempre están entre 5 y 12. Y después, lógicamente, hay que informar y preparar pues, dónde lo vamos a hacer, un sitio tranquilo, la hora y el medio de comunicación. La selección, siempre la propuesta es que sean personas con capacidad de expresarse, que sean personas coherentes, que sean personas que sean capaces de dar críticas constructivas, ¿no? Ni unos que sean super fans, ni otros que sean super gente que lo que quiere es machacar la empresa, machacar la organización, sean negativos, etcétera. No nos olvidemos también de lo importante de introducir en estos grupos para el focus group de personas que tengan capacidad o que sean representantes de los trabajadores. Vale. ¿Qué hacemos al inicio de esta intervención o de esta metodología cualitativa de focus group? Pues lo primero hay que presentarse el moderador, en caso de que no conozcan, dejar muy claro cuáles son los objetivos de la reunión, para qué estamos aquí reunidos. Una cosa también muy importante que es dejar claro que es confidencial y anónimo, es decir, tenemos que decirle a las personas
de que la información que se recoja será para hacer el análisis de los resultados y que para nada nadie saldrá identificado. Y después una de las cosas es solicitar autorización para la grabación. Es muy importante solicitar esta autorización, primero porque hay que hacerlo así y segundo porque tú como técnico o como persona que va a hacer esta reunión necesitas información para después analizar y la memoria o coger notas la verdad es que se complica. Después solicitas una breve presentación para conocer un poco a las personas, el nombre, el puesto de trabajo y después una propuesta que viene del mundo del coaching y que yo siempre incluyo, que es hacer una alianza. Preguntarles a la gente cómo queréis que nos comuniquemos a lo largo de esta reunión. Se les solicita a cada uno de ellos que dé una idea y se apuntan, si puede ser una pizarra o un papelógrafo. Por tanto, esas serán las normas de comunicación que tendremos. Ahí tenemos, os he puesto un ejemplo con una fotografía, pues respetar el turno, preparar ideas, respetar las ideas del otro, la educación, etcétera, etcétera. Es decir, la idea sería que el mismo grupo fuera capaz de autorregularse y de que tuviera la tranquilidad de poder tener unas normas que en caso de que esas normas pues no se cumplieran, pues el mismo grupo podría decir, oye, que ahora mismo me estás interrumpiendo y que no pasará nada. De todas formas, siempre el moderador siempre tendría la posibilidad de poder solicitar el cumplimiento de las normas. La idea es que, si puede ser, estas normas estén visibles para que todas las personas puedan ir aplicándolas. Bien, después, durante digamos, la sesión, hay que generar un clima de confianza, hay que preocuparse de respetar todas las opiniones, no rebatirlas. Aquí todas las cosas que digan las personas son interesantes y válidas y esa sí que es nuestra labor, preguntar cuando alguien opina algo, por qué cree y específicamente qué ejemplo me podrías dar relacionado a por qué crees que tu supervisor o que tus relaciones son como son. ¿Bien? Después, sin duda alguna, dejar el cierre ya, dejar espacio para que la gente pueda expresarse. Y después hay una técnica que se utiliza tanto en psicología positiva como en lo que es el coaching, que es solicitarle a la gente qué tipo de agradecimiento le quiere hacer a sus compañeros, a la empresa o a ellas mismos. Es muy interesante porque normalmente lo que aparece es... Normalmente es esto. Lo que aparece son problemáticas asociadas a que todo es negativo y después la cuestión es que seguro que encontraríamos cosas positivas. Por tanto, es importante. Bueno, dicho esto, disculpad, ahora creo que he dejado la... ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Sí, Humberto, has cerrado la pantalla, ¿verdad? Sí, vale. Sí, pero un segundito porque lo que quería es que ahora quería dedicar un tiempo, voy a poner la pantalla otra vez, pero quería dedicar un tiempo, lo que pasa es que he visto que se me... después poner la pantalla completa, ahora me veis la pantalla, ¿verdad? ¿Va bien? Sí, sí. Sí, vale, perdón, entonces me gustaría hacer un ejercicio práctico con vosotros durante 5 minutitos. Os presento la pantalla así porque se ve que hay bueno, me van pasando las diapositivas y ahora mismo no tengo tiempo de controlarlo. Entonces, la propuesta es la siguiente que os hago. Es que dedicar unos minutos a hacer unas preguntas que son las mismas preguntas que yo haría tanto si fuera una entrevista individual o una entrevista a lo que fuera en un focus group, a un colectivo más grande de personas. Son preguntas dirigidas a buscar posibles soluciones a los resultados de la evaluación psicosocial que normalmente tendremos, resultados que puede ser de, pues, el del INS, el del Instituto Navarro, el de Listas, etc. ¿no? Entonces, la primera pregunta bueno, lo primero que hay que hacer, lógicamente, es concentrarse en un factor psicosocial. La idea sería en concentrarse en aquel factor psicosocial que ha salido con un riesgo más elevado y hacer las siguientes preguntas. La primera pregunta que yo haría o que yo suelo hacer
es qué te gustaría ver en relación a este factor. Es decir, si estamos hablando de factor tiempo de trabajo o si estamos hablando de participación-supervisión, la pregunta que le haríamos a la persona que tenemos sentada enfrente de nosotros, persona o personas, sería esta pregunta. Y a mí, por ejemplo, me gustaría que pensarais ahora durante unos segundos, y si queréis lo podéis apuntar en un papel, sobre un factor asociado en vuestra organización, que ahora mismo aparece como un riesgo elevado, que pensarais exactamente qué os gustaría ver en relación a este factor. ¿Bien? Es decir, y estamos hablando siempre de verlo en positivo. Por tanto, si estamos hablando del factor participación-supervisión, pues me gustaría que mi supervisor pues dedicara más tiempo, por ejemplo, a poder escuchar alguna opinión o opiniones del equipo en vistas a la mejora del trabajo. Bien, entonces, ¿qué es lo que me gustaría ver? Pues un responsable que organiza reuniones para escuchar opiniones. Esto es lo que quiero ver. Por tanto, la propuesta que os hago es que os planteéis qué es lo que gustaría veros en vuestra organización, por ejemplo, a día de hoy, relacionado con un tema concreto psicosocial. 10 segundos. Si queréis apuntarlo en un papel, perfecto. ¿Vale? Una vez que tengo claro qué es lo que quiero ver, la siguiente pregunta es, ¿por qué crees que este factor se ha valorado de esta manera? Es decir, si lo preguntas al equipo por qué creéis que este factor se ha evaluado de esta manera, y se lo preguntas a una persona, ¿por qué creéis que este factor se ha evaluado de esta manera? Por tanto, la idea es que la persona exprese y que intente explicarnos exactamente cuál es su opinión de por qué este factor ha salido de esta manera, ¿no? Por tanto, pues porque podemos, yo qué sé, pues porque mi jefe siempre o mi jefa siempre está ocupada, no tiene tiempo, está saturada y no se acuerda de que nosotros en un momento dado podemos tener opiniones sobre el puesto de trabajo. Bien, esto sería una de las posibles opiniones. La idea sería ir a buscar ejemplos específicos sobre las opiniones de las causas por las que se produce ese problema psicosocial. Bien, por tanto, también aquí os propongo que, nada, en 30 segundos o 15 segundos que penséis exactamente por qué creéis que ese factor psicosocial ha aparecido como ha aparecido, es decir, que ha aparecido con un nivel de riesgo alto. Para hablar de colores, ha aparecido con el colorcito color rojo o color naranja. ¿Bien? ¿Vale? Apuntamos. Y otra tercera pregunta que le haríamos a nivel individual o a nivel al grupo entero sería exactamente de qué manera diferente consideráis o consideras que se podría mejorar este factor. Aquí es donde nosotros les pedimos a la persona o a las personas que sean personas creativas y que nos hagan una propuesta de alternativas de solución para ese problema psicosocial, sea de relaciones, sea de carga mental, sea de carga emocional, sea etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros lo que hacemos aquí es recogerlas, pero una cosa importante es sin valorar si esas propuestas pueden ser buenas o malas. Ni lo valoro yo como gestor de esa reunión, ni permito que lo valore las personas compañeras de esa persona, de sus compañeros, ni le digo a ese señor o a esa señora que está sentada conmigo, oye, no valores ahora mismo las posibles alternativas a la solución de este factor. ¿Bien? Por tanto, en este caso yo os pediría a vosotros también que dedicarais un tiempo a buscar posibles alternativas de solución a ese problema psicosocial que tenéis en vuestra empresa o en vuestra organización. Bien, dedicamos un tiempecito también, 15 segundos. La técnica que utilizamos aquí en muchas ocasiones es el brainstorming o tormenta de ideas. Es decir, la idea es que aparezcan muchas ideas y que no juzgamos sobre estas ideas.
¿no? Después hay una segunda fase en que podríamos decir, oye, pues los pros y los contras de cada una de estas ideas que se te han ocurrido. Es decir, oye, ¿qué obstáculos ves para aplicarlos o qué facilidades ves para aplicarlos? Bien, y ya la última pregunta que realizaríamos, insisto, al grupo de personas convocado en el Focus Group, o si fuera solo a una persona le diríamos, escucha, pues ahora, después de todas estas ideas, concretamente, ¿cuál crees de estas ideas que se podría hacer y que podría ser realmente efectiva, que podría ser factible para realizar? ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Cómo crees que se podría hacer? ¿Dónde crees que se podría hacer? ¿Y con quién crees o quién crees que debería estar implicado en la realización de esa medida? Bien, por tanto, aquí lo que intentamos es solicitar a nuestros interlocutores, estamos hablando de personas trabajadoras, conocedoras de su puesto de trabajo y conocedoras de la organización, que por favor nos digan cuáles consideran que serían las mejores soluciones o intervenciones para solucionar o para intentar mejorar aquel factor psicosocial del que estamos hablando o del que estamos en este momento discutiendo. ¿Bien? Por tanto, también 15 segundos para gestionar el tiempo para que penséis exactamente cuál sería una posible acción o medida para la mejora de ese factor que vosotros habéis planteado. ¿Vale? Bueno, esto, insisto, es una metodología asociada a la resolución de problemas. En los procesos de coaching, tanto de equipos como a nivel individual, seguimos esta estrategia y nosotros lo que hacemos es intentar aplicar técnicas de resolución de problemas a la técnica de la búsqueda de soluciones a problemas psicosociales de la empresa o de la organización. ¿Vale? Bueno, esto es lo que quería presentaros como posibles técnicas de intervención cualitativa en busca de localizar propuestas de solución o de intervención psicosocial. Como veis, la solución a los problemas psicosociales la tienen las mismas personas que trabajan en la organización. Otra cosa es que después haya que analizar la forma, el cómo, dónde, cómo y matizar determinados aspectos relacionados con esa evaluación psicosocial. Bueno, avanzando, el INS o la NTP del INS 438 nos dice muy claramente cuál tiene que ser la intervención psicosocial. Nos dice, oye, que la dirección esté comprometida, que hay que hacer un análisis y una identificación de las causas, que es lo que estamos haciendo, que hay que hacer una serie de propuestas y después hay que intervenir, que es el plan de acción. Es decir, después yo tengo que llevar las propuestas de acción a un plan de acción, cómo se hace, dónde se hace, cuándo se hace, quién lo hace, y eso debe aparecer en una planificación. Y después, por supuesto, y ayer Diego nos lo decía claramente, que después, por supuesto, hay que hacer un control, un seguimiento y control de esas medidas. Y por tanto, la propuesta de Diego de ayer era hacer una evaluación continua, no hacer una evaluación cada 4 años, porque evidentemente cada 4 años pueden pasar muchas cosas. ¿Bien? Vale, entonces, ideas importantes desde la experiencia que tenemos que tener en cuenta. Primero, no hay que, la evaluación psicosocial y por tanto cuando buscamos las posibles soluciones no hay que encontrar culpables, hay que encontrar soluciones. Lo que tenemos que hacer es integrar los puntos de vista de las diferentes entrevistas y reuniones para encontrar las soluciones comunes, es decir, que cuando hay una coincidencia de contenidos comunes podemos decir que estemos tal vez en la solución ideal de una propuesta para la solución de un problema psicosocial. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar el mayor número de coincidencias entre todas las personas que han intervenido en estas entrevistas y reuniones, porque posiblemente ahí estarán las soluciones a las acciones
o a las problemáticas psicosociales, sean las que sean, tanto de tema de autonomía temporal, de relaciones, de supervisión, participación, de tiempo de trabajo, de carga mental, etcétera, etcétera. Y una cosa importante también, una idea importante es siempre que se pueda incorporar a los trabajadores tanto en las evaluaciones como en las reuniones de focus group o las entrevistas, como después en el análisis de las propuestas, ¿no? Por supuesto, lógicamente, al final quien tiene que decidir es la dirección de la empresa y es las que las tiene que complementar. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las intervenciones relacionadas con el COVID, porque evidentemente tenemos una situación, ahora resulta que seguramente en próximas fases vamos a volver, a muchas de las personas que su sector no podía volver al trabajo, va a poder volver al trabajo, y la idea es la intervención psicosocial, tanto de los trabajadores que se reincorporarán como aquellos que están teletrabajando, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la idea número 1 es la idea de la incertidumbre. Al ser humano no le gusta nada la incertidumbre y, por tanto, tenemos que buscar la sensación de la seguridad. El papel higiénico que estuvimos comprando como locos al principio de la alarma era un tema asociado a que por lo menos tengo la sensación de que comprando papel higiénico me siento más seguro. Por tanto, esa tendencia a comprar papel higiénico era una idea en búsqueda de certidumbre. Por tanto, hay que dar a nuestros trabajadores y trabajadoras seguridad. Por tanto, una de las fórmulas es seguir potenciando el teletrabajo siempre que se pueda. Mediante el teletrabajo, las personas están en casa, no tienen miedo a salir y a contagiarse, pueden dedicarse a poder estar pendientes de sus familiares. Por tanto, sigamos trabajando con el teletrabajo. Más cositas que podemos incorporar. Trabajar las medidas de conciliación, no nos olvidemos, la flexibilidad horaria, en algunos casos adelantar las vacaciones, es decir, poder dar las vacaciones en este tiempo que todavía estamos en un proceso de desconfinarnos, ¿no? Y muy importante el tema de la comunicación, una comunicación que sea clara respecto a la situación de la empresa en el COVID, siempre que podamos decir cómo están nuestros puestos de trabajo, qué ideas hay, qué es lo que vamos a hacer, qué estamos pensando, etcétera, etcétera. Comunicación, información, comunicación, información. Muy importante, y podemos decir que esa comunicación sea una comunicación transparente. Otra de las cosas, redefinición de tareas, garantizar la seguridad y salud, ¿cómo? Pues con desinfectantes, mascarillas. Ayer nos decía Diego cómo se valora, por ejemplo, el tema de la desinfección. Por tanto, hay que informar a los trabajadores y darles todas aquellas protecciones colectivas individuales necesarias. También acordarse del tema de la redefinición de los protocolos asociados a los espacios o a las distancias, tanto con compañeros como con clientes. Después, también una cosa importante, rotación, descansos, reparto de cargas. Hay puestos de trabajo que tienen más carga porque son de atención al público y, por tanto, se acumula el estrés. Por tanto, la rotación de puestos. Los supermercados lo saben hacer muy bien. Ahora ponte en caja, ahora ponte a reponer. En caja hay más tensión que reponiendo. Por tanto, aprovechar pues, la rotación de turnos, que no haya acumulación de gente en la misma organización, que las entradas y salidas sean escalonadas. Esas son intervenciones. Y también el trabajo en equipo. Hay que fomentar ese trabajo en equipo. Hay que decirle a la gente que hay que cooperar, que hay que preocuparse por sus compañeros y compañeras, que hay que ser flexible, etcétera, etcétera. Como veis, intervenciones muy claras, pero muy importantes desde el punto de vista de la gestión emocional, de la gestión del estrés. Otro aspecto de la intervención psicosocial, ¿no? La formación es una técnica de intervención psicosocial, habilidades directivas. No dejemos
de desarrollar las habilidades de esos responsables. Necesitamos responsables de equipos con alto nivel de empatía, visionarios. Cuidado, el teletrabajo tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Tenemos que formar a los trabajadores en qué es lo que tienen que hacer, asociado a cómo tienen que vivir el trabajo en casa. No hacer más horas de la cuenta. El otro día aparecía un estudio que la gente está trabajando 2 horas más en su casa que si trabajara en su oficina. Y después también formación relacionada con la gestión emocional, con el miedo al contagio. Tenemos que seguir planteándonos, ya sea en este caso por formación online o por videoconferencias, la formación dirigida a todos estos colectivos, ¿no? Bien, y después, bueno, ya estamos en tiempo de preguntas, pero simplemente comentaros que hay determinados puestos de trabajo, ya más allá del COVID, que son puestos de trabajo que su idiosincrasia es que tienen ya una problemática psicosocial que no se puede eliminar mediante los temas organizacionales, que por tanto la intervención se debe hacer sobre determinados aspectos relacionados con los profesionales, ¿no? Esos profesionales son el personal hospitalario, trabajadores sociales, docencia, personal de prisiones. Por tanto, la propuesta es que para todo este personal, que actualmente, bueno, que sus características de su puesto de trabajo son el sufrir riesgos asociados a la misma naturaleza desde el trabajo, que no nos olvidemos de seguir dándoles formación para que puedan tener estrategias para superar eso y, por supuesto, también preocuparnos en una buena selección de personal, es decir, personal que tenga los conocimientos, la experiencia y la personalidad para ocupar esos puestos de trabajo. La rotación de puestos, insisto, los supermercados que nos están dando a la gente que trabaja ahí una lección de saber estar con todo lo que ha pasado con el COVID y lo que está pasando, están haciendo muy bien su rotación de puestos, es decir, la gente está en caja un rato donde hay mucha tensión, pero también están reponiendo o están en almacén. Y también no nos olvidemos del apoyo social. Los protocolos ayudan a que la gente pueda vivir mejor sus puestos de trabajo. ¿Vale? Bueno, hasta aquí me gustaría, bueno, al menos acabar la presentación. La idea fundamental es que nuestras técnicas de intervención tienen que estar basadas fundamentalmente en las técnicas cualitativas asociadas a preguntar a las personas que trabajan con nosotros en cuáles creen que podrían ser la solución a los problemas psicosociales de la empresa, ¿no? Por tanto, no es tan difícil. ¿Bien? Lo que pasa es que eso sí, es que hay que utilizar una metodología determinada y, por supuesto, hay que entender que cualquier comentario o propuesta de los trabajadores y trabajadoras de la empresa es una propuesta de solución. No es para decirnos que lo hacemos mal o que somos malos gestores o malos empresarios. Bien, esto es un poquito la idea. Entonces, no sé, Mavia, si quieres, me pongo a disposición de todas las personas si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Humberto. Nada, gracias. Bueno, como os comentaba al principio, tenéis un chat donde podéis escribir vuestras consultas, dudas, lo que queráis, o bien podéis abrir vuestro propio micrófono y preguntar directamente a Humberto. Mira, Humberto, te traslado ya la primera cuestión. ¿Sí? Dice, en base a los resultados de los riesgos psicosociales, los actuales, en porcentaje de baja de los puestos de trabajo por los riesgos resultantes, y entre paréntesis, violencia, acoso laboral, sexual, burnout, depresión, ¿ha sido ascendente en estos últimos años? ¿Hay alguno que resulte más destacado que otro? Y otra pregunta, bueno, si quieres primero respondes a esta y luego te hago la siguiente. Bien, bueno, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de las empresas privadas o de la administración pública, sabemos que siempre se declaran más casos de acoso psicológico o acoso sexual en la administración que no en la empresa pública, ¿no? Y sabemos que se da esto
porque en la administración los puestos de trabajo uno lo tiene más asegurado que en una empresa privada, ¿no? Por tanto, hay más miedos a denunciar casos de acoso psicológico o sexual en la empresa privada que en la pública. También sabemos que durante la crisis bajaron las denuncias, la crisis que empezó en el 2008, no esta segunda crisis, bajaron las denuncias de acoso psicológico, posiblemente también por situaciones asociadas al miedo a que esa denuncia pudiera tener una consecuencia de perder el puesto de trabajo, ¿no? Por tanto, lo que podemos decir es que en tiempos de crisis, las denuncias de acoso psicológico y acoso sexual disminuyen precisamente por, bueno, entendemos por miedos, pero también porque se priorizan otras cosas. ¿Bien? Por tanto, podríamos entender que en la época que estamos y que vamos a estar un ratito, parece ser, las denuncias de este tipo de situaciones van a disminuir. Podríamos decirlo ya casi seguro, ¿eh? También hay que decir que esto también es opinión y basado un poco en la experiencia. Las bajas laborales también. Las bajas laborales también. Por de motivos, que es lo que él pregunta. Efectivamente. Lo que también sabemos que... por temor a la pérdida del empleo, exacto, y este tipo de cosas. Que además, cuando hablabas de la información y de la comunicación, justamente ayer lo comentábamos con Diego, ¿no? Y cuando hablabas de la incertidumbre, el principal miedo que tiene ahora la gente, más que a contagiarse, es a perder el trabajo, a que le hagan un ERTE, a qué va a pasar en los próximos meses con su empresa. Entonces, la información de la empresa en ese sentido, para preguntarles cuáles son vuestros miedos, dar información clara, transparente, me parece fundamental. Sin duda. Vale, entonces, otra pregunta. Perdona. Sí, perdona, María, es esto. Es decir, yo creo que la idea esta de qué puedo hacer yo para reducir la incertidumbre de las personas que trabajan en mi empresa es muy importante. Hablamos de transparencia, ¿no? Ahora también entendemos que podemos dar la información hasta donde podemos llegar. Es decir, claro, y eso también, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta como empresarios o como gerentes o como directivos, ¿no? Vale, claro. Gracias. Te preguntan también, ¿se pueden arrastrar problemas psicosociales de casa y llevarlos al puesto de trabajo o viceversa? ¿Qué medidas propondrías si fuese este el caso, ya que las condiciones de conflicto pueden ser totalmente diferentes en ambos casos? Bien, bueno, nosotros, y creo que ayer en la explicación, Mavia, que tú dabas respecto a las responsabilidades de la empresa en relación al COVID, es decir, que estamos hablando de un problema de salud pública, y por tanto, como es un problema de salud pública, la empresa llega hasta donde llega. Bien, entonces, en temas psicosociales, evidentemente, hay problemática psicosocial de casa que se lleva al trabajo y problemática psicosocial del trabajo que se lleva a casa. Nosotros lo que tendríamos que decir como técnicos y como profesionales es que nosotros tendríamos que preocuparnos especialmente por crear entornos facilitadores en nuestras organizaciones y empresas. Yo lo que no puedo hacer es ir a casa de mi empleado y hablar con su pareja y decirle, oye, que sepas que últimamente mi empleado o la persona, tu pareja viene al trabajar triste porque hay un conflicto en casa. ¿Bien? Lo que sí podemos hacer es, desde la organización, intentar empatizar y entender esas situaciones por si podemos flexibilizar y hacer algo para que esa persona, su puesto de trabajo, lo viva mejor, aparte de las circunstancias que tiene en casa. Esto sería un poco la idea, es decir, ¿qué puedo hacer yo para que esta persona que tiene una problemática en casa pueda venir mejor a trabajar? Si esa persona sale del trabajar y sale con un estrés que se lo provoco yo en mi organización, lo que tengo que hacer es precisamente eso, no crear estresores en mi organización para que esa persona pueda irse a casa con determinada tranquilidad o con un estrés controlado. ¿Bien? De todas formas, y siempre lo decimos en nuestras sesiones de temas psicosociales, al final siempre queda el cuidarse uno. ¿Bien? Por tanto, la capacidad que tenga uno de gestión emocional, tanto de las emociones que me crean estrés en casa como las emociones que me crean estrés en el trabajo,
también tengo la capacidad de gestionarlas. ¿Bien? Y esto hay que tener claro. Por eso hay que cuidarse. ¿Bien? Muy bien. Te preguntan también, ¿qué experiencia tienes en tratar el estrés por COVID-19 en aquellos trabajadores off-site trabajando por teletrabajo? Bien. Tengo que decir lo siguiente. Actualmente, experiencia entre trabajadores por COVID, no tengo ninguna porque no he recibido tampoco ninguna llamada por parte de ninguna empresa a día de hoy, o por parte de alguna empresa, algún trabajador que tenga alguna, bueno, que por circunstancias del COVID haya enviado a sus trabajadores a teletrabajar. Lo que sí podemos decir es que sabemos que hay toda una serie de problemáticas asociadas al teletrabajo, porque hace años que se está trabajando ya con teletrabajo. El primero de todos es el tema de la comunicación. Es muy importante que el trabajador o trabajadora tenga sensación de que sigue comunicado con la empresa. Por tanto, los responsables, los supervisores, tienen que contactar diariamente o semanalmente con ese trabajador o esa trabajadora para decirle, oye, ¿cómo va? ¿Qué necesitas? Etcétera, etcétera. Y si puede ser, también con el resto de compañeros. Ahora tenemos todos estos sistemas de videoconferencia, estamos utilizando el Microsoft Teams, el Zoom, etcétera, etcétera, para poderlos utilizar. Bien, y después también otra de las cosas es dar algunas instrucciones asociadas a los temas de los hábitos, ¿no? Por eso es importante, y se ha dicho y se dice mucho, oye, dúchate y cámbiate de ropa, no trabajes con el pijama, créate un espacio independiente para poder trabajar, donde en ese momento no seas molestado por tu hijo, por un ruido, etcétera, etcétera, y después haz descansos. ¿Descansos para qué? Oye, pues levántate, ve al baño, etcétera, etcétera. Es decir, haz un horario parecido al que estás haciendo en tu lugar de trabajo habitual. Estas son algunas recomendaciones, aparte de las relacionadas con lo ergonómico, de la silla. El otro día una amiga me decía que como va a seguir haciendo teletrabajo y su silla es la silla del comedor, que le van a traer su silla de su puesto de trabajo, que es regulable de altura, etcétera, etcétera. Oye, pues muy bien, creo que es una buena solución para la espalda, ¿no? Te preguntan también en relación con la comunicación interna. Cuando la empresa arrastra falta de comunicación de los responsables de área hacia sus equipos, ahora con trabajo a distancia se hace mucho más patente. ¿Cómo ponerlo sobre la mesa para que no se sientan criticados y poder prepararles una formación o mediación para que empiecen el cambio? Bueno, en principio esto es lo de siempre. Yo no soy consciente que tengo que cambiar algo yo no cambio algo si no soy consciente de que tengo que cambiar. Por tanto, lo primero que tienen que hacer los responsables de esa organización, decirles a sus mandos, en este caso si fueran sus mandos intermedios, de la necesidad ahora más de estar conectados con sus equipos. Y por tanto, tal vez lo primero que tendríamos que hacer es preocuparnos si conocen las tecnologías y tienen la habilidad para poderse conectar con sus equipos. Por tanto, lo primero que tenemos que decirles es cómo se tienen que conectar con sus equipos. Y por tanto, lo siguiente es pedirles que lo hagan, fundamentalmente por la necesidad que tiene la gente de estar comunicados, de poder hacer preguntas y de ser escuchados. Por tanto, no es no te comuniques con tu gente, tienes que hacerlo porque lo estás haciendo mal, sino, oye, comunícate con tu gente porque tu gente lo necesita y tú lo necesitas para llegar a tus objetivos como siempre, ¿no? Por tanto, si no lo haces por tu gente, hazlo por ti, ¿eh? Para que tu organización y tus objetivos o los objetivos de tu organización se puedan alcanzar, ¿no? Yo creo que sería esta una posible solución, ¿no? Vale, Humberto, muchas gracias. En el chat de momento no hay más preguntas. Yo te preguntaría, comentabas que en estos momentos todavía no se están recibiendo o tú no estás recibiendo demandas específicas en cuanto a trabajadores afectados psicológicamente por el COVID, ¿no? Pero ¿crees que a medio, largo plazo, sobre todo en sectores de actividad donde los trabajadores están tan expuestos y dándolo todo y sometidos a un estrés tan importante como los sanitarios y toda esta gente que está trabajando en las condiciones en que lo están haciendo, que ahora que están en plena batalla
están ahí dándolo todo, pero que pueda tener unas consecuencias a medio plazo en cuanto a, no sé, a ansiedad, estrés, gente que haya perdido familiares, compañeros de trabajo. Bueno, porque aquí a lo mejor lo estamos viviendo menos en Baleares, ¿no? Pero la situación es que es muy dramática en Madrid, en Cataluña, en muchísimas comunidades. Aquí también ha habido muchos fallecidos, pero no sé ahí qué valoración. Bien, lo que sí sabemos es que sobre todo los que han estado y están en primera línea, hablamos fundamentalmente, siempre pensamos en el personal sanitario, pero también podemos hablar de policía, bomberos, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos de un personal que limpieza y también todo este personal de los supermercados. Efectivamente. El personal de los supermercados, que hay que decir que yo creo que están dando, ese profesional están dando una demostración de profesionalidad y que creo que se lo tenemos que agradecer, se lo estamos agradeciendo, pero durante mucho tiempo, es decir, cambiar el concepto de ese personal que está en una caja que parece que lo único que hace es pasar productos y ticar, ¿no? Yo creo que están dando una grandísima demostración de profesionalidad y desde aquí felicitarlos, como felicitamos a todos los profesionales que están al pie del cañón, pero también a ese personal que a veces parece que nos olvidamos un poco. Relacionado con tu pregunta y de la crisis, lo que sí sabemos los psicólogos es que hay una cosa que se llama estrés postraumático, que ese estrés postraumático se da en todas aquellas personas que han sufrido una carga emocional muy fuerte, pero que han tenido que estar al pie del cañón, porque en ese momento se le ha demandado que esté en el pie del cañón. Entonces, todos los profesionales, en este caso como pueden ser los profesionales sanitarios, ahora mismo están sacando fuerzas de flaqueza para poder responder a todas las demandas de tipo sanitario que están recibiendo. Por tanto, muchas de estas personas podemos adelantar ya que dentro de unos meses van posiblemente a tener problemas psicológicos asociados a ansiedad y a sintomatología del estrés. Por eso hay que tener protocolos previstos para que esas personas puedan poder gestionar emocionalmente todo aquello que les va a salir en un futuro no muy largo, ¿no? Por tanto, hay que estar preocupados ahora por los trabajadores que se incorporan para que no tengan miedo y que se sientan seguros dentro de las posibilidades. Y hay pues estas recomendaciones que hemos dado, mucha información y por supuesto preocuparse en temas de desinfección, vigilancia de la salud, tiene que ahí hacer ahí un trabajador con control y seguimiento. Decía Diego ayer que lo que te cuenta un médico te lo crees más que lo que te cuenta cualquiera. Bueno, los psicólogos somos conscientes, lo aceptamos. Entonces, pues eso, que vigilancia de la salud esté ahí acompañando al equipo sanitario. Y después también preocuparse de todo este personal que ha estado y que está en primera línea, que hay que cuidarlo en vistas porque en un futuro va a salir sintomatología asociada al estrés. Por lo tanto, hay que apoyarles emocionalmente con protocolos. Muchísimas gracias, Humberto. ¿Alguna pregunta más en el chat o cerramos ya en la hora prevista, 12:05? Yo creo que hasta aquí ha llegado la píldora. Bien. Gracias a todos los que habéis seguido el webinar, a los que participasteis ayer. Y Humberto, pues como siempre, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Tu claridad, tu exposición tan pedagógica y didáctica, amena, ¿qué te voy a decir? Gracias de nuevo. Nada, y yo también quiero decir, pues a cuidarse mucho, sobre todo, y mucho ánimo, porque bueno, hemos salido la humanidad de muchas y saldremos de estas. Lo que pasa es que eso sí, la paciencia, tenemos que tener paciencia. Pues nada, gracias CAEP, gracias a toda la gente que ha estado conectada y pues nada, hasta muy prontito. Y besos, gracias. Que pronto nos podamos abrazar. Venga, gracias. Mucho ánimo y un abrazo, hasta pronto. Gracias, hasta luego, chao.